Vamos a estudiar en esta unidad las soluciones. Hemos visto en clases anteriores que una solución es una mezcla homogénea. Decimos que es un sistema homogéneo porque la composición y las propiedades son uniformes a lo largo de todo el sistema. Y decimos que es una mezcla porque está formada por dos o más sustancias cuyas proporciones pueden variar. Una solución está formada por el solvente o disolvente y el soluto. El solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción y es el que determina el estado de la materia en que se encuentra la solución. Por otro lado, el soluto es el componente que se encuentra en menor proporción y está disuelto en el disolvente. Una solución concentrada es una solución que tiene relativamente grandes cantidades de solutos disueltos en solvente. Y una solución diluida es aquella que tiene una pequeña cantidad de solutos disueltos en solvente. Si bien la mayoría de las soluciones son soluciones líquidas, también podemos encontrarnos con soluciones en estado gaseoso y soluciones en estado sólido. Un ejemplo de solución en estado gaseoso es el aire, el cual está formado por una gran cantidad de nitrógeno, que constituye el solvente, y oxígeno y otros gases que se encuentran en pequeñas proporciones constituyendo los solutos. Un ejemplo de solución en estado sólido es una moneda, la cual está formada por un 75% de cobre, que vendría a constituir el solvente, y un 25% de níquel, que constituye el soluto. Para describir completamente una solución, debemos conocer su concentración. La concentración es una medida de la cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de solvente o una determinada cantidad de solución. Esta relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente o cantidad de solución puede determinarse a través de relaciones entre masas o relaciones entre masas y volúmenes. Se presentan así cuatro formas básicas de expresar la concentración. Por ejemplo, para relaciones entre masas tenemos la relación entre la masa de soluto y la masa de solvente y la relación entre la masa de soluto y la masa de solución. Para relaciones entre masas y volúmenes tenemos la relación entre la masa de soluto y el volumen de solvente y la relación entre la masa de soluto y el volumen de solución. Vamos a ver un ejemplo en el cual una solución acuosa de nitrato de zinc contiene 10 gramos de sal en 80 gramos de solución. En el inciso A se pide expresar la concentración en gramos de sal por 100 gramos de agua. En el inciso B se pide expresar la concentración en gramos de sal por 100 gramos de solución. Para calcular el inciso A debemos saber que el nitrato de zinc es el soluto y el agua es el solvente. La masa de soluto más la masa de solvente es igual a la masa de solución. Por lo tanto, la masa de solvente es igual a la masa de solución menos la masa de soluto. Determinamos así que la masa de solvente es de 70 gramos. Luego, si en 70 gramos de solvente tenemos 10 gramos de soluto, en 100 gramos de solvente tendremos la incógnita X, que despejando con una relación de 3 simple, calculamos que es de 14.29 gramos de soluto. Por lo tanto, la respuesta es: la concentración es de 14.29 gramos de sal por 100 gramos de agua. En el inciso B tenemos que 80 gramos de solución contienen 10 gramos de soluto, por lo tanto en 100 gramos de solución tenemos la incógnita X, que despejando por medio de una regla de 3 simple calculamos que es de 12.5 gramos de soluto. Por lo tanto, la respuesta es que la concentración es de 12.5 gramos de sal por 100 gramos de solución. Vamos a ver otro ejemplo para calcular la concentración de soluciones. Se disuelven 8 gramos de cloruro de sodio en 50 gramos de agua.
Se pide expresar la concentración en gramos de sal por 100 gramos de solución y expresar la concentración en gramos de sal por 100 mililitros de agua. En este caso, el soluto es el cloruro de sodio y el solvente es el agua. La masa de solución es igual a la masa de soluto más la masa de solvente. Por lo tanto, calculamos que la masa de solución es de 58 gramos. Por lo tanto, en 58 gramos de solución tenemos 8 gramos de soluto. En 100 gramos de solución tendremos la incógnita X. Despejamos la incógnita por medio de una regla de 3 simple y calculamos que es de 13.8 gramos de soluto. Por lo tanto, la respuesta es que la concentración es de 13.8 gramos de sal por 100 gramos de solución. En el segundo inciso debemos calcular los gramos de sal por 100 mililitros de agua. En este caso debemos expresar la concentración dada por una relación entre masas por medio de una relación entre masa de soluto y volumen de solvente. La densidad del agua es de 1 gramo por mililitro, por lo tanto 50 gramos de agua equivalen a 50 mililitros. Entonces, en 50 mililitros de solvente tenemos 8 gramos de soluto. En 100 mililitros de solvente tendremos la incógnita X. Despejando por medio de una regla de 3 simple, calculamos que es de 16 gramos de soluto. Por lo tanto, la respuesta es que la concentración es de 16 gramos de sal por 100 mililitros de agua. Existen formas particulares de definir la concentración. Una de ellas es la molaridad. La molaridad relaciona la cantidad de soluto con el volumen de la solución. Se define como el cociente entre el número de moles de moléculas de soluto y el volumen de la solución expresado en litros. Otra forma particular de expresar la concentración es la molalidad. La molalidad se define como el número de moles de moléculas de soluto dividido los kilogramos de solvente. Veremos un ejemplo para determinar la concentración de una solución y expresarla en molaridad. Se tienen 5 litros de una solución de ácido clorhídrico en agua que contiene 120 gramos de ácido. Expresar la concentración de ácido en molaridad. Primero debemos calcular la masa de ácido clorhídrico y llevarla a moles. Para ello, calculamos el peso molecular del ácido clorhídrico como la suma del peso molecular del hidrógeno y el peso molecular del cloro. Realizando el cálculo vemos que el peso molecular del ácido clorhídrico es de 36 gramos por mol. Por lo tanto, si 36 gramos de ácido clorhídrico es un mol, 120 gramos son la incógnita X. Despejando esta incógnita por medio de una regla de 3 simple, vemos que equivalen a 3.33 moles de ácido. Ahora, aplicando la definición de molaridad, vemos que debemos realizar el cociente entre el número de moles de ácido y el volumen de la solución. Realizando el cociente, vemos que la molaridad es de 3.33 moles de ácido dividido 5 litros de solución. Esto da que la molaridad es de 0.67. Por lo tanto, la respuesta es que la concentración de la solución es 0.67 molar. Se sabe que las sustancias difieren ampliamente en su capacidad para formar soluciones con diferentes solventes. Podemos observar que el agua y el aceite no se mezclan y que la sal de mesa puede disolverse en agua, pero no se disuelve en gasolina. Esta diferencia en el comportamiento se puede explicar a través del proceso de disolución. En el proceso de disolución, las partículas de soluto se dispersan y se distribuyen entre el disolvente y reemplazan moléculas del solvente en el mismo sistema. Este reemplazo de las partículas de soluto por las partículas de solvente está determinado por 3 factores. Uno
es la fuerza de atracción entre las partículas de soluto, otro es la fuerza de atracción entre las partículas de solvente y un tercero es la fuerza de atracción entre las partículas de soluto y de solvente. Para hablar de fuerzas de atracción debemos introducir el concepto de moléculas polares y no polares. Una molécula polar es aquella que puede distribuir su carga eléctrica en dos zonas llamadas dipolos. Estos dipolos concentran una carga eléctrica parcial que puede ser positiva o negativa. Es así que se forman los dipolos positivos y los dipolos negativos. Las moléculas no polares no tienen esta capacidad y no pueden realizar este proceso. Las moléculas polares forman fuerzas de atracción muy fuertes entre sí y las moléculas no polares tienen fuerzas de atracción entre sí que son débiles. Es así que, por ejemplo, en una solución de benceno y tetracloruro de carbono, el benceno actúa como soluto y el tetracloruro de carbono es el solvente. Estas dos especies tienen moléculas que son no polares y tienen fuerzas de atracción muy débiles. Sin embargo, las fuerzas de atracción de las partículas de soluto y de las partículas de solvente son aproximadamente de la misma magnitud que las fuerzas de atracción de partículas entre soluto y solvente. Es así como las moléculas de benceno pueden reemplazar fácilmente las moléculas de tetracloruro de carbono y resulta que el sistema es totalmente miscible o soluble. Si intentamos disolver agua en tetracloruro de carbono, vemos que este sistema no logra homogeneizarse. Esto se produce porque el agua es una sustancia muy polar y el tetracloruro de carbono es una sustancia no polar. Entonces, las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua son muy grandes y las fuerzas de atracción entre las moléculas de tetracloruro de carbono son muy pequeñas. Esto produce que, al dispersar agua en tetracloruro de carbono, observamos que las moléculas de agua tienden a unirse entre sí y no se mezclan con el solvente. Esta aglutinación determina dos fases, las cuales una está formada por una gran cantidad de agua con pequeñas gotas de tetracloruro de carbono y la otra fase está constituida por una gran cantidad de tetracloruro de carbono con pequeñas cantidades de agua. Por otro lado, en una solución de etanol y agua, observamos que ambas especies son especies con moléculas muy polares. Por lo tanto, las fuerzas de atracción de soluto y solvente son aproximadamente de la misma magnitud. Por lo tanto, las moléculas de soluto logran reemplazar a las moléculas de solvente y se determina que ambos compuestos forman soluciones totalmente miscibles o solubles. Si agregamos un soluto sólido a un solvente líquido, vemos que se produce un proceso de disolución. Pero a medida que agregamos más y más cantidad de soluto sólido, vemos que se produce también un proceso inverso llamado cristalización. En este proceso de cristalización, los iones o moléculas de soluto sólido vuelven a un estado no disuelto. La intensidad del proceso de disolución y el proceso de cristalización pueden ser semejantes. En ese caso, se produce un equilibrio dinámico y se dice que la solución es una solución saturada. En este equilibrio, la concentración de soluto sólido permanece constante. La concentración de la solución saturada se denomina como la solubilidad del soluto en un solvente dado. Si la concentración de una solución es menor a la concentración de la solución saturada, se dice que la solución es insaturada.